Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Introducción. Numeral 5. La estructuración de los materiales de la Suma. El estudio de la teología en la Edad Media tenía como base la lectura del texto sagrado. Desde este arranque inicial, se llega a las construcciones características de la escolástica, es decir, a las sumas. Los autores seguían bastante de cerca la Biblia en el desarrollo de sus explicaciones. Por eso la sistematización inicial es deudora de la historia de los acontecimientos allí narrados. Pero la misma evolución de la enseñanza medieval, en la que terminan añadiéndose a los textos tradicionales nuevos maestros reconocidos, y particularmente la introducción del texto de Lombardo, hizo imprescindible la tarea de ordenar el cúmulo de materiales teológicos presentes. Se comprende perfectamente que este sistema escolar, en el que actuaba el gusto por los cuestionamientos propio de aquellos espíritus, produjera infinidad de preguntas. Si a ello se añade el ambiente de gran credulidad imperante en aquel tiempo, se comprende también que muchos temas llegaran hasta la impertinencia. La teología había desbordado las mismas cuestiones exegéticas que le habían dado origen. Por eso, será función de las sumas ordenar las materias que este sistema de enseñanza había producido. Los propósitos señalados por Tomás de Aquino en el prólogo de su obra significan el reconocimiento explícito de la necesidad de superar las exposiciones que circulaban entonces. El autor se propone dar a los que se iniciaban en el estudio de la teología la posibilidad de disponer de los materiales teológicos superando la situación de entonces, tanto en la ordenación de la teología, propia de los comentarios al libro de las sentencias, cuanto en la selección de los temas, propia de la abundantísima literatura de las cuestiones disputadas. Tomás de Aquino, con el fin de favorecer la pedagogía de la teología, se dispone a distribuir convenientemente los tratados teológicos y a tratar los temas sustanciales propios del teólogo. Con el fin de abordar exclusivamente los objetos imprescindibles, la Suma de Teología introduce una construcción sistemática, de modo que se eviten las repeticiones inútiles y los temas técnicos. Evidentemente, los materiales teológicos habían surgido de la explicación de la Biblia, pero la situación escolar exigía nuevas formas de presentación. La obra de Tomás de Aquino se inscribe en esta historia con personalidad propia, respondiendo a los postulados de su obra: brevedad, globalidad y orden. Todos cuantos han estudiado esta obra han resaltado los criterios a los que responde la disposición de los diversos tratados y también la unidad interna de la misma. Los materiales teológicos los aportan a la Edad Media los florilegios o cadenas de sentencias, donde se habían recogido las enseñanzas de la tradición cristiana. Al lado de estos materiales se conocían en la tradición resúmenes globales de la doctrina cristiana. El siglo XII introdujo en el patrimonio del pensamiento cristiano las preocupaciones por la sistematización de la teología, tanto por el influjo del estatuto escolar vigente como por el conocimiento cada vez más amplio de la teoría de la ciencia aristotélica. De allí que urja la organización armónica de todos los temas suscitados o cuestiones propuestas. Esta problemática se hace presente en el siglo XII y tiene sus autores clásicos. A las conocidas ordenaciones de la teología en Abelardo y Lombardo responden otros criterios presentes en la escuela de Laón, que sigue la distribución ya doctrinal de los lucidarios o especies de catecismo de la doctrina cristiana. La historia de la teología conoce otros intentos de sistematización que tratan de mantenerse fieles al desarrollo histórico de la Biblia. En este sentido, tanto la escuela de San Víctor como el conocido Roberto de Melún introducen la interesante temática de la creación y la reparación. De este modo, los materiales inertes de los florilegios toman así vida, y la conexión misma de las verdades de la fe se ha convertido en uno de los fines mismos de la teología. Tomás se había formado en esta tradición y había tenido ocasión de conocer estos materiales como bachiller sentenciario. Como maestro regente de teología, había estado en contacto con la enseñanza y conocía la importancia que para los alumnos tenía el tema. Sus biógrafos resaltan la razón de su éxito en el modo escueto, claro y accesible de sus lecciones. De ahí la intención, manifestada en el prólogo, de ofrecer a los alumnos un texto que respondiera a esas necesidades. Los materiales de la Suma de Teología son, evidentemente,
los problemas teológicos que circulaban en aquel tiempo. Recorriendo las obras teológicas de entonces, encontramos que los grandes tratados que componen las sumas se habían elaborado paulatinamente, y en este sentido Tomás no los inventa. Las obras análogas tenían técnicas muy elaboradas de composición. Basta acercarse a las obras de Guillermo de Auxerre, de Alejandro de Jales y o el mismo Alberto el Grande para comprender la novedad de la presentación de Tomás. Efectivamente, aquí Tomás ahorra muchas explicaciones marginales y terminológicas tan propias de la teología de escuela. No es que con ello se cambie el sistema tradicional de enseñanza, sino que se corrigen los excesos que produce. Por eso es difícil encontrar repeticiones en esta obra. En la cabeza de la suma de teología están indicadas las partes de las que se compone, y luego en cada tratado se explica también la repartición y el orden que se va a seguir. Así pues, Tomás de Aquino ordena su obra sobre la doctrina cristiana en 3 partes, donde recorre todos los temas trascendentales de la teología medieval. Damos a continuación el esquema básico de este texto teológico. Introducción. La teología como doctrina sagrada. Primera parte. Dios uno y trino y el éxitus de toda criatura de él. Dentro de la primera parte tenemos como número 1, existencia y atributos esenciales de Dios. 2, Trinidad y divinas personas. 3, procedencia de las criaturas de Dios, producción de las criaturas, distinción de las criaturas, dentro de la cual encontramos los ángeles, criaturas espirituales, el universo, criaturas corporales, el hombre, criatura compuesta de espíritu y cuerpo. Conservación y gobierno de las criaturas. Segunda parte, movimiento del hombre hacia Dios. Primera parte de la segunda, acciones humanas en general. 1. Fin último de la vida humana. 2. Medios para alcanzar este fin. Los actos humanos en sí mismo, principios de los actos humanos, principios intrínsecos, los hábitos, principios extrínsecos, la ley y la gracia. Segunda parte de la segunda, los actos humanos en particular. 1. Virtudes teologales, con vicios y dones. La fe, la esperanza, la caridad. 2. Virtudes cardinales, con vicios y dones. La prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. 3. Estados especiales de vida. Tercera parte. Cristo camino para la vida eterna. Cristo Salvador de la humanidad, como número 1. 2. Los sacramentos como signos de salvación. Los sacramentos en general, los sacramentos en particular. Bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, hasta la cuestión 9. Luego viene el suplemento, añadido ya por sus discípulos. La penitencia, extrema unción, orden sagrado y matrimonio. Número 3, Tratado de los novísimos. De este modo, Tomás de Aquino recoge los problemas teológicos imprescindibles para la enseñanza y que él había tratado en su carrera profesoral. Dado el número impresionante de artículos, resulta tarea casi imposible evitar las repeticiones. Pero, sobre todo, hay en estos tratados de la Suma de Teología muchos que no se encuentran en otros lugares de las obras de Tomás de Aquino. Todos los que conocen su obra, ya desde sus contemporáneos, califican la segunda parte como la más original y novedosa. De hecho, es de la que más manuscritos se conservan, entre otras razones, por los servicios que prestaba en la administración del sacramento de la penitencia. El tratado de los actos humanos, las pasiones, los hábitos y la ley no tienen semejante presentación en otras obras. Igualmente, otros temas dogmáticos reciben aquí un desarrollo más perfecto, y en otros se citan fuentes nuevas en la teología de entonces. El reconocimiento de estos caracteres externos de la obra ha llevado también a examinar el método del desarrollo de la obra. Tomás se propone desarrollar la obra secundum ordinem disciplinae. Ello ha llevado a buscar el principio del orden interno de la suma y a interrogarse sobre los criterios a los que responde este método. Este tema tiene una amplia literatura. No se trata aquí de discutir las implicaciones metodológicas que para la teología puede tener una determinada explicación del plan de la suma.
sino de presentar los criterios que se pueden apreciar en el desarrollo de la obra. Es cierto que los materiales son teológicos, pero al mismo tiempo estos temas deben presentarse conforme al método de la materia. Ya hemos visto cómo en la enseñanza medieval los temas o bien se explicaban cuando lo requería la exposición del libro básico, o bien con ocasión de una disputa circunstancial. Por ello se hizo imprescindible recoger todos estos problemas y organizarlos en base a unos criterios. La experiencia escolar de Tomás de Aquino le había dado la capacidad para redactar su obra sistemática de la teología sobre unos criterios de organización. Todos los temas acumulados en la obra necesitaban un encadenamiento, de modo que los contenidos de la Sagrada Doctrina fueran presentados conforme a los requisitos del método de entonces. Este método era una exigencia de la ciencia lógica, que se impuso además en las construcciones teológicas. De ahí deriva una primera línea de organización de la suma de teología, consistente en que todos los objetos deben ser considerados bajo la misma perspectiva. La necesidad de la sistematización la expresa Tomás en la presentación de las partes de la obra, dando así una visión de conjunto, pero también al preguntarse sobre lo que está sujeto a la consideración de la doctrina sagrada, responde que es aquello que dice relación con Dios. La correspondencia que hay entre el motivo por el que se consideran las cosas y el contenido de las mismas hace que todos los temas de la suma adquieran unidad a la luz de la visión divina de las cosas. La teología, ciencia de la fe y que procede de la fe, sigue e imita el conocimiento de Dios. Desde esta perspectiva se consigue una integración entre la realidad del mundo y la relación que tiene con sus causas. Esto ha llevado a algunos autores a ver en el plan de la suma un mantenimiento expreso de las ideas aristotélicas, traduciendo esto en la relación causal que Dios tiene con las criaturas. Es decir, aquí Tomás trataría de manifestar la relación que todo tiene con Dios como principio de causalidad. La primera parte, Dios causa eficiente primera. La segunda, Dios causa final última. Y la tercera, Dios causa eficiente hipotética debido a la caída del hombre. Transportar la unidad de la suma al vocabulario aristotélico puede significar alejarnos de la intención de Tomás de Aquino. El proyecto teológico de esta obra trasciende los instrumentos de análisis incorporados, entre los que se encuentra el principio de causalidad. Lo decisivo de ella es la percepción teológica que la inteligencia tiene de las cosas, y en ello influye más la tradición cristiana que la aristotélica. Es el concepto de fe lo que lleva a Tomás a conseguir esta visión global de las cosas en su obra, y bajo esta luz se integran también los hechos históricos que componen la obra de la salvación. Para él, todo efecto histórico de la economía salvífica debe ser reconducido a la teología. La visión que Dios tiene de las cosas es lo que da unidad a lo que nosotros encontramos como una disposición temporal de la revelación. Los teólogos escolásticos consideran la historia de la salvación asumida en su propia visión teológica. Los hechos históricos interesan en tanto en cuanto se relacionan con la verdad primera. Esta metodología teológica domina la suma de teología, aunque se pueden descubrir otros aspectos, pero fundamentalmente el orden de los tratados de la obra responde a la naturaleza misma del objeto de la teología. Esta primera línea de organización está presente en lo que se refiere al misterio del ser y de la vida de Dios, pero también se ha puesto de manifiesto otro criterio, según el cual se percibe el itinerario de procedencia de las criaturas de Dios y de retorno de las mismas hacia Él. Retorno en profundidad de ser y de gracia, en cuyo movimiento Cristo es a la vez vía y medio. Este plan está presente también en esta obra y se atribuye a influjos neoplatónicos, ya que se corresponde con el esquema clásico de la emanación y del retorno. De hecho, Tomás de Aquino identificó mejor que sus contemporáneos al neoplatónico Proclo. Este tema estaba presente en aquel tiempo y muchos autores lo reconocen expresamente en el plan de la obra. Tal es el plan de la suma teológica, escribe Chenú, y tal el movimiento que traduce. Prima pars, la emanación, Dios principio. Segunda pars, el retorno, Dios fin, como de hecho conforme al libre y absolutamente gratuito proyecto de Dios. Es la historia santa la que nos lo revela. Este retorno se hizo por Cristo, hombre Dios. Una tercia pars estudiará las condiciones cristianas de este retorno. Este vocabulario estaba presente en la tradición cristiana y es normal que se usara para la sistematización de la doctrina sagrada. De este modo, la obra adquiere un dinamismo específico,
al que contribuye también el tema de la imagen, de larga tradición patrística. El ejemplarismo divino y la imagen humana mutuamente se relacionan, de modo que el retorno de la imagen a su modelo divino se constituye en eje de la parte moral. El esquema de la procedencia y del retorno está presente en las obras de Tomás y es reconocible en sus obras más sistemáticas. Además, conoció de estudiante con Alberto la obra del pseudo Dionisio, en quien están presentes estas ideas que se habían concretado en el dicho de que el bien es expansivo por sí mismo. La historia de la teología reconoce el influjo de este axioma en la teología medieval, aunque también la regresión del mismo a finales del siglo XIII. Lo que se deriva de las intenciones de Tomás es que se propuso ordenar su teología, siguiendo algunos principios de inteligibilidad y que en la suma de teología se pueden encontrar varios. Se trataba de superar la discontinuidad a la que la enseñanza de entonces daba lugar, así como la contingencia de una historia material. El principio de las relaciones con Dios, aplicando siempre la analogía, hace que esta obra presente un conjunto teológico coherente. Por el plan de la procedencia y el retorno, la suma de teología tiene un dinamismo interno en sus materiales, pero sobre todo responde a su función de sabiduría cristiana, conforme a la etimología que Tomás propone de la teología. Esta presentación de la teología ha sido motivo de polémicas. La reserva más conocida a esta obra es la que se hace a la colocación del tratado cristológico en la tercera parte, ya que ello significa hablar de la vida cristiana como se hace en la parte moral, sin haber hablado aún de Cristo. Entre los catálogos de las luchas antitomistas del siglo XIII hay uno que se refiere a este problema. Por supuesto que la moral tomista no está desenganchada de la cristología, sino que hay un nexo por la noción de imagen que el hombre es del Dios uno y trino. Tomás mantiene en su obra el propósito lúcido de introducir la historia de la Biblia y lo revelado en la inteligibilidad científica de la teología. Otra de las reservas suscitadas a esta sistemática de la doctrina cristiana es la de que el estudio de Dios no es completamente trinitario, como sucede en la tradición cristiana. El conocimiento de las condiciones históricas en las que nace esta obra y la tradición cristiana en la que se inscribe contribuyen a relativizar estas reservas. La historia de la teología demuestra que la sistemática ha estado presente en el curso de los tiempos y también que el grado de fidelidad a la historia de la salvación es diverso, pero asimismo que la suma de teología puede contarse entre los logros mejores de estos intentos. La teología de Tomás está lejos de ser una imposible ambición de poseer la ciencia divina. Ello significaría desconectar la teología de la vida del teólogo. La teología tomista no es un mero ejercicio intelectual, sino tarea de toda una vida dedicada a la consecución de la verdad. Y en esta tarea, Tomás es consciente de la precariedad de los resultados y de la inconmensurabilidad del objeto. El esfuerzo sistemático de la obra de Tomás de Aquino es la prueba de la fuerza que puede adquirir la inteligencia de la fe cuando se hace con el talante y la preparación que él tenía. Pero en todo caso, esta fe permanece siempre consciente de la permanente libertad de la palabra de Dios.